El origen de la humanidad es uno de esos misterios tan profundos que desafían el tiempo y el pensamiento. ¿De dónde venimos? ¿Somos realmente el resultado de una cadena lógica y científica? ¿O acaso una historia envuelta en mitos y leyendas esconde la verdad más profunda? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas a estas preguntas, y cada cultura ha tejido su propia narrativa, una cual mapa que intenta guiarnos hacia el centro mismo del enigma. Este viaje que hoy emprendemos comienza con esa interrogante fundamental. El origen de lo humano no es solo una cuestión de hechos, sino de significados. En este camino no solo descubriremos teorías y hechos científicos, sino también relatos ancestrales que muestran cómo nuestros antepasados intentaron darle sentido a su existencia y al mundo que los rodeaba. Antes de avanzar, te invito a suscribirte a Boring Bedtime Stories, para que juntos podamos desentrañar los grandes misterios de la historia y el mito. Este canal es un espacio donde las historias antiguas cobran vida y donde la curiosidad nunca se apaga. También quiero que formes parte activa de esta experiencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, qué te ha motivado a mirar este video y si tienes alguna teoría o historia sobre el origen de nuestra humanidad que quisieras compartir. La historia es un diálogo y tu voz es esencial en este relato. Imagina por un momento a nuestros antepasados más remotos, enfrentando un mundo vasto y desconocido. Sin la brújula de la ciencia moderna, sus mentes ávidas crearon mitos, cuentos que explicaban el misterio del amanecer, la fertilidad de la tierra o el nacimiento del hombre. Estas historias no son solo relatos fantásticos, sino vehículos de sabiduría que nos conectan con la esencia humana, con esa necesidad atávica de comprender nuestro lugar en el cosmos. Entrelazando poesía y simbolismo, estaremos explorando estos relatos para entender qué han significado para generaciones. La búsqueda del origen ha tomado un sinfín de caminos. Desde la mitología sumeria a las epopeyas hindúes, pasando por los relatos griegos o las tradiciones indígenas americanas, cada cultura ha legado un universo narrativo propio que, aunque diverso, guarda hilos comunes. En cada relato, ya sea en la génesis de los humanos, a partir del barro, o en el sacrificio de un dios primordial que da vida, encontramos fragmentos de un mismo anhelo: explicar el misterio de la creación. ¿Es ese el pulso que impulsa este capítulo? Contarte esas historias que, con el paso del tiempo, se han convertido en leyendas vivas y que hoy miramos con la fascinación de la esponja que absorbe la esencia del pasado. Sin embargo, la historia no es solo mito y leyenda. El avance de la ciencia nos ha brindado otro espejo con que observar nuestro pasado. Las teorías evolutivas, los hallazgos paleoantropológicos y las pruebas genéticas han trazado un mapa tangible, aunque no menos sorprendente, del camino que nos trajo aquí. Al poner lado a lado estos dos enfoques, veremos que no son necesariamente opuestos, sino complementarios. El mito es el lenguaje ancestral del alma y la ciencia, la escritura precisa del cuerpo y de los hechos. A lo largo del capítulo, también nos detendremos en momentos de tensión y revelación, cómo el choque entre creencias ancestrales y descubrimientos científicos ha dado lugar a debates profundos, cómo esas contradicciones, lejos de ser obstáculos, enriquecen el misterio y nos invitan a mirar más allá de la superficie. Cada dato histórico se fusionará con una reflexión poética sobre el tiempo, el recuerdo y la identidad, generando un ritmo pausado pero cargado de emoción y sentido. Así, este primer capítulo es un portal, una puerta que se abre hacia un mundo de preguntas, imágenes poderosas y sombras antiguas. Es un llamado a viajar en el tiempo y en la mente, a despojarnos de certidumbres absolutas para abrazar la maravilla de la duda. Porque en esa suspensión radica el verdadero comienzo de toda historia, y es ahí donde te espero, lector y oyente, para recorrer juntos este camino donde mito y ciencia se entrelazan y donde tal vez descubriremos cuál es la verdad sobre nuestro origen. Prepara tu espíritu para un viaje místico y atemporal, pues la historia de la humanidad es más que un conjunto de fechas y sucesos.
es un relato vivo, un susurro que resuena en cada uno de nosotros, capaz de despertar el asombro y la reflexión profunda sobre lo que significa ser humanos. Desde el inicio de la humanidad, las civilizaciones han construido relatos fascinantes para explicar su origen. La necesidad de comprender de dónde venimos se traduce en mitos que no solo hablan de hechos, sino que transmiten valores, temores y esperanzas. Estos relatos, nacidos en la oscuridad de tiempos remotos, nos ofrecen una ventana a la mente colectiva ancestral, una forma de explicar lo inexplicable a través de la poesía y el símbolo. En la diversidad de culturas, sin embargo, se descubren ecos similares que revelan una verdad universal. El hombre ha buscado en sus dioses el reflejo de su propia creación. En la mitología sumeria, la humanidad surge del barro, moldeada por dioses que actuaban como artesanos divinos. Este barro no era un simple elemento físico, sino la materia prima de la vida, impregnada del aliento divino que le confería alma y destino. Aquí la creación es un acto consciente, casi una declaración de intenciones, en la que la humanidad asume un lugar central entre lo divino y lo terrenal. Cada palabra, cada gesto de los dioses en estos relatos está cargado de significado y simbolismo, una danza eterna entre la creación y la responsabilidad. De Oriente a Occidente, los mitos convergen en la figura del Dios creador que da forma al hombre y a la mujer, a menudo a través de la unión de elementos primordiales. En la epopeya hindú del Rig Veda, el universo nace de un sacrificio cósmico, un acto de entrega donde cada parte del cuerpo del Dios primordial se transforma en el mundo que conocemos. Aquí la humanidad está vinculada al cosmos, y su origen es un recordatorio de la interconexión de todas las cosas. Esta visión poética une el microcosmos con el macrocosmos, elevando la creación a un acto sagrado que trasciende el tiempo. En la tradición griega, la creación se narra a través de la genealogía de los dioses y las titánidas, que dan paso al orden mediante luchas y reconciliaciones. El mito de Prometeo, quien modela al hombre con arcilla y roba el fuego divino para entregarlo a la humanidad, simboliza el don del conocimiento y la chispa vital que exalta al ser humano por encima del resto de las criaturas. Los griegos no solo explicaban el origen, sino que establecían una narrativa sobre el papel del hombre como un ser destinado a desafiar el orden divino y a enfrentarse a sus propios límites. No menos poderosas son las historias de culturas indígenas de América, donde los primeros hombres emergen de la tierra o son creados por espíritus tutelares que encarnan la naturaleza misma. Estas leyendas, a menudo narradas con un lenguaje simbólico y ritual, destacan la profunda relación entre la humanidad y su entorno, una alianza sagrada que define no solo el origen, sino la forma de vivir en armonía con el mundo. La tierra, el agua y los animales se convierten en ancestras y maestros, y la humanidad aprende a ser custodio antes que dueño. A medida que recorremos estas historias, la simbología se vuelve palpable. El barro o la tierra como materia primigenia, el agua como fuente de vida y purificación, el fuego como elemento transformador y la serpiente como signo de renacimiento o sabiduría. Son símbolos que aún hoy resuenan en nuestra cultura y que alimentan la búsqueda de identidad y significado. Estas imágenes antiguas, revestidas de mito, son códigos que han sobrevivido a los siglos, dictando comportamientos, valores y formas de percibir la realidad. Aunque estas historias tengan formas diversas, es inevitable reconocer sus paralelismos. En ellas, la creación no es un simple acto material, sino un proceso dinámico que implica a los dioses y a la humanidad en una relación de responsabilidad mutua. La humanidad no es el fin último, sino un eslabón en la cadena de vida, dotado de conciencia pero también de deberes. Esta doble cara se manifiesta en las leyendas como un equilibrio entre poder y humildad, entre ambición y respeto. Además, en muchos relatos, la creación del hombre está vinculada a un sacrificio primordial, a la ruptura de un orden anterior o a la emanación de un ser superior. Esto sugiere que la humanidad nace de un acto que involucra dolor, transformación y renovación.
Aquí el mito se convierte en una metáfora de la existencia misma, recordándonos que la vida humana es consecuencia tanto de un legado sagrado como de un costo inevitable. En ese misterio se oculta la belleza y el drama del ser. Mientras nos sumergimos en estos mitos, flotamos entre realidades que desafían la lógica cronológica para revelarnos una verdad más profunda: la necesidad de arriesgarse a creer en lo intangible para comprender el tangible. Cada historia es un espejo de las inquietudes y esperanzas de su pueblo, un mapa para navegar el océano del tiempo y la existencia. La mitología, entonces, no es solo cuento, sino sabiduría disfrazada, un puente entre lo visible y lo invisible. Así, el capítulo 2 es un homenaje al poder de la narrativa antigua, que todavía puede iluminar nuestras dudas y ampliar nuestra percepción. Nos invitan a escuchar con atención no solo las palabras, sino los silencios entre ellas, para descubrir que el origen de la humanidad es en el fondo también el origen de nuestra capacidad para soñar, crear y preguntarnos por el sentido de todo. Con ese espíritu continuaremos el viaje, dejando que los ecos de dioses y creaciones nos guíen hacia verdades que van más allá de la razón, hacia el territorio mágico y eterno del mito. Desde las brumas del mito y la leyenda, la humanidad ha buscado respuestas cada vez más precisas y fundamentadas sobre su origen. En los últimos siglos, la ciencia ha emergido como aquel faro que ilumina caminos antes velados por la incertidumbre. Este capítulo nos sumerge en las teorías científicas que, con rigor y paciencia, han ido desentrañando el misterio del origen de la vida y, en particular, el surgimiento del ser humano. No es solo un recorrido técnico, es una narración que revisita la historia de la Tierra, sus procesos naturales y el increíble fenómeno que nos hizo conscientes de nosotros mismos. La teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX, supuso un cambio radical en nuestra comprensión del mundo natural. Según este marco conceptual, la humanidad no es producto de un acto súbito o divino, sino el resultado de un proceso gradual de transformación a través de la selección natural. Las especies, incluyéndonos, son moldeadas por el ambiente, por la adaptación y por la reproducción de aquellos individuos mejor preparados para sobrevivir. Esta idea revolucionaria trajo consigo tanto rechazo como aceptación, pues tocaba las fibras más profundas de la identidad y la cosmovisión humanas. La evolución no se limita a un solo camino lineal, sino a un entramado complejo de cambios y divergencias. Desde los primeros organismos unicelulares que poblaron los océanos hace más de 3.000 millones de años, pasando por la explosión cámbrica con sus formas diversas, hasta la aparición de los primeros vertebrados, el relato es una sucesión de pruebas fósiles y descubrimientos paleontológicos que van pintando un cuadro cada vez más detallado y fascinante. El ser humano, o más específicamente los homínidos, surge en este contexto como un género particular que muestra características únicas: la capacidad para el razonamiento abstracto, el uso complejo del lenguaje y la fabricación de herramientas sofisticadas. Los fósiles de especies como Homo habilis, Homo erectus y finalmente Homo sapiens muestran una historia de adaptación y evolución entre 10 y 2 millones de años atrás. Cada hueso, cada herramienta, es un fragmento de un relato de lucha, inteligencia y transformación que nos vincula con el vasto tejido de la vida. La genética moderna ha añadido otra dimensión a este entendimiento, revelando cómo la información contenida en el ADN es un libro abierto donde se lee la historia evolutiva. A través del análisis genético, los científicos pueden rastrear las migraciones ancestrales, las mezclas entre especies homínidas e incluso adaptar modelos sobre cómo se fragmentaron y expandieron las poblaciones humanas por todo el planeta. El genoma es un testigo silencioso que con paciencia nos confirma y sorprende al mismo tiempo. Más recientemente, las investigaciones sobre la abiogénesis han abordado la pregunta de cómo la vida pudo surgir de la materia inerte. Experimentos y teorías respaldan la idea de que las condiciones primordiales de la Tierra, junto con complejos procesos químicos, pudieron generar los primeros compuestos orgánicos que eventualmente dieron lugar a células vivas. Este puente entre la química y la biología
abre un capítulo fascinante sobre el milagro de la vida. Aunque aún existen muchas incógnitas, el camino hacia la vida es contemplado como un proceso natural y asombroso. Cabe destacar que la hipótesis de que la vida podría haber llegado a la Tierra desde otros lugares del universo, llamada panspermia, también ha ganado terreno en el debate científico. Esta teoría sugiere que microorganismos o moléculas orgánicas habrían sido transportados por meteoritos o cometas, sembrando así la vida en nuestro planeta. Si bien controvertida, expande nuestra mirada hacia un universo donde la vida podría ser un fenómeno mucho más común y extenso de lo que imaginamos. Este capítulo no ignora el impacto emocional y filosófico que estas teorías implican. La ciencia, en su búsqueda, también suscita una maravillosa contradicción. Al explicar el origen del ser humano a través de mecanismos naturales, nos confronta con la profundidad de nuestra singularidad y al mismo tiempo con nuestra conexión íntima con la naturaleza y el cosmos. La vida se vuelve entonces un delicado equilibrio entre casualidad y orden, entre azar y necesidad. Por eso, en el ritmo pausado de este relato, encontrarás no solo datos científicos, sino también un espacio para la reflexión. Un lugar donde las palabras adquieren la densidad de los antiguos mitos, pero se sustentan en el asombro contemporáneo de la exploración. En la confluencia de estos saberes, el origen de la humanidad se revela como un misterio que trasciende al hombre mismo. No es simplemente una narración sobre datos y fechas, sino una historia sobre cómo entendemos nuestro lugar en la trama del universo. Y mientras exploramos juntos esta ciencia poética, descubriremos que el misterio de nuestro origen no se reduce a buscar una verdad única, sino a aprender a convivir con la maravillosa complejidad de ser lo que somos. Un resultado magnífico del vasto proceso de la vida. Desde las brumas del mito y la leyenda, la humanidad ha buscado respuestas cada vez más precisas y fundamentadas sobre su origen. En los últimos siglos, la ciencia ha emergido como aquel faro que ilumina caminos antes velados por la incertidumbre. Este capítulo nos sumerge en las teorías científicas que, con rigor y paciencia, han ido desentrañando el misterio del origen de la vida, y en particular, el surgimiento del ser humano. No es solo un recorrido técnico, es una narración que revisita la historia de la Tierra, sus procesos naturales y el increíble fenómeno que nos hizo conscientes de nosotros mismos. La teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX, supuso un cambio radical en nuestra comprensión del mundo natural. Según este marco conceptual, la humanidad no es producto de un acto súbito o divino, sino el resultado de un proceso gradual de transformación a través de la selección natural. Las especies, incluyéndonos, son moldeadas por el ambiente, por la adaptación y por la reproducción de aquellos individuos mejor preparados para sobrevivir. Esta idea revolucionaria trajo consigo tanto rechazo como aceptación, pues tocaba las fibras más profundas de la identidad y la cosmovisión humanas. La evolución no se limita a un solo camino lineal, sino a un entramado complejo de cambios y divergencias. Desde los primeros organismos unicelulares que poblaron los océanos hace más de 3.000 millones de años, pasando por la explosión cámbrica con sus formas diversas, hasta la aparición de los primeros vertebrados, el relato es una sucesión de pruebas fósiles y descubrimientos paleontológicos que van pintando un cuadro cada vez más detallado y fascinante. El ser humano, o más específicamente los homínidos, surge en este contexto como un género particular que muestra características únicas: la capacidad para el razonamiento abstracto, el uso complejo del lenguaje y la fabricación de herramientas sofisticadas. Los fósiles de especies como Homo habilis, Homo erectus y finalmente Homo sapiens muestran una historia de adaptación y evolución entre 10 y 2 millones de años atrás. Cada hueso, cada herramienta, es un fragmento de un relato de lucha, inteligencia y transformación que nos vincula con el vasto tejido de la vida. La genética moderna ha añadido otra dimensión a este entendimiento, revelando cómo la información contenida en el ADN es un libro abierto donde se lee la historia evolutiva. A través del análisis genético, los científicos pueden rastrear las migraciones ancestrales, las mezclas entre especies homínidas
e incluso adaptar modelos sobre cómo se fragmentaron y expandieron las poblaciones humanas por todo el planeta. El genoma es un testigo silencioso que con paciencia nos confirma y sorprende al mismo tiempo. Más recientemente, las investigaciones sobre la abiogénesis han abordado la pregunta de cómo la vida pudo surgir de la materia inerte. Experimentos y teorías respaldan la idea de que las condiciones primordiales de la Tierra, junto con complejos procesos químicos, pudieron generar los primeros compuestos orgánicos que eventualmente dieron lugar a células vivas. Este puente entre la química y la biología abre un capítulo fascinante sobre el milagro de la vida. Aunque aún existen muchas incógnitas, el camino hacia la vida es contemplado como un proceso natural y asombroso. Cabe destacar que la hipótesis de que la vida podría haber llegado a la Tierra desde otros lugares del universo, llamada panspermia, también ha ganado terreno en el debate científico. Esta teoría sugiere que microorganismos o moléculas orgánicas habrían sido transportados por meteoritos o cometas, sembrando así la vida en nuestro planeta. Si bien controvertida, expande nuestra mirada hacia un universo donde la vida podría ser un fenómeno mucho más común y extenso de lo que imaginamos. Este capítulo no ignora el impacto emocional y filosófico que estas teorías implican. La ciencia, en su búsqueda, también suscita una maravillosa contradicción. Al explicar el origen del ser humano a través de mecanismos naturales, nos confronta con la profundidad de nuestra singularidad y al mismo tiempo con nuestra conexión íntima con la naturaleza y el cosmos. La vida se vuelve entonces un delicado equilibrio entre casualidad y orden, entre azar y necesidad. Por eso, en el ritmo pausado de este relato, encontrarás no solo datos científicos, sino también un espacio para la reflexión. Un lugar donde las palabras adquieren la densidad de los antiguos mitos, pero se sustentan en el asombro contemporáneo de la exploración. En la confluencia de estos saberes, el origen de la humanidad se revela como un misterio que trasciende al hombre mismo. No es simplemente una narración sobre datos y fechas, sino una historia sobre cómo entendemos nuestro lugar en la trama del universo. Y mientras exploramos juntos esta ciencia poética, descubriremos que el misterio de nuestro origen no se reduce a buscar una verdad única, sino a aprender a convivir con la maravillosa complejidad de ser lo que somos. Un resultado magnífico del vasto proceso de la vida, El trayecto al origen humano no solo se despliega en los relatos ancestrales o en las teorías científicas, también se revela en la tierra misma, en las piedras, los huesos y las herramientas que nuestros antepasados dejaron como testimonios silenciosos. Este capítulo es un viaje a los primeros vestigios que nos cuentan, a través del lenguaje de la arqueología, la historia de los primeros hombres y cómo desde esos rastros surge una pluralidad de leyendas que aún hoy resuenan en nuestra conciencia colectiva. Desde los lejanos cañones de África hasta las cuevas ocultas de Europa, las excavaciones han develado una imagen fascinante de los primeros homínidos. Descubrimientos como el Australopithecus afarensis, conocido popularmente como Lucy, o los restos del Homo habilis, abren ventanas a un pasado humilde y a la vez extraordinario. Estos primeros humanos vivían en un mundo duro, enfrentando animales salvajes, climas cambiantes y terrenos impredecibles. La vida exigía ingenio y colaboración, ingredientes esenciales para la supervivencia y evolución de nuestra especie. Las herramientas de piedra, los símbolos grabados en las paredes y los restos de fogatas revelan no solo actividades físicas, sino el despertar de la mente humana. En esos objetos simples se perciben los primeros pasos hacia una cultura compartida, hacia la comunicación y el entendimiento colectivo. Cada hallazgo arqueológico no es solo un objeto, sino un mensaje que nos conecta con aquellos que, hace millones de años, empezaron a caminar en dos piernas y a mirar el cielo con preguntas. Entre estos vestigios tangibles, las leyendas orales y los mitos de los pueblos originarios cobran vida propia. Muchas culturas indígenas relatan historias sobre los primeros hombres que emergieron de la tierra o nacieron del espíritu de la naturaleza. Cuéntanlas con un lenguaje sagrado, entremezclando la realidad con el simbolismo profundo.
Estas narrativas no son antagonistas a la ciencia, sino complementos que nos ayudan a entender la humanidad como un ser espiritual y social, unido a su origen natural. En ciertas regiones, las leyendas hablan de héroes fundadores, seres que recibieron dones especiales o que fueron moldeados por fuerzas divinas para comenzar la historia humana. En otras, la humanidad surge de una unión sagrada entre cielo y tierra, de un crisol donde convergen elementos esenciales y místicos. Estas historias, aunque variadas, reflejan el intento de aferrarse a un sentido de pertenencia y continuidad, donde el pasado constituye el fundamento de la identidad. El cruce entre evidencias arqueológicas y narrativas legendarias nos permite descubrir una verdad más rica y compleja. Por un lado, los científicos desentrañan el proceso histórico y biológico que dio lugar a los primeros hombres. Por otro, las culturas preservan la memoria simbólica que da contexto y profundidad a esa historia. Esta convivencia revela que el origen humano no es solo un hecho, sino una experiencia que abarca tanto el cuerpo como el espíritu. Este capítulo también se detiene en las grandes migraciones de nuestros antepasados que desde África poblaron todos los continentes. Esta diáspora llevó consigo no solo genes, sino también historias e imágenes mentales que se diversificaron, creando un manto cultural de mitos de creación que hoy son parte del patrimonio de la humanidad. Cada grupo, cada pueblo, bajo circunstancias diferentes, reinterpretó esas historias para encontrar su lugar en el mundo. Los hallazgos arqueológicos, como la piedra de Rosetta o las pinturas rupestres de Altamira, nos hablan de ese impulso artístico y comunicativo que ha acompañado al ser humano desde sus albores. Estos vestigios nos conectan no solo con la vida cotidiana, sino con la dimensión trascendental que los primeros hombres empezaron a explorar: la conexión con lo divino, lo inexplicable y lo eterno. Y en esa intersección, entre tierra y mito, ciencia y creencia, descubrimos que nuestro origen no es un punto fijo en el tiempo, sino un río que fluye y se transforma. La humanidad es el héroe de su propia epopeya, un ser que, desde sus primeras huellas, ha buscado entender quién es y hacia dónde se dirige. Así, este capítulo nos invita a caminar con reverencia junto a los primeros hombres, a escuchar los susurros de la historia enterrada y a valorar las leyendas que, más que relatos, son pilares invisibles de nuestra memoria. Porque en esa amalgama de pruebas y sueños está la esencia de nuestra condición, la maravilla de ser humanos, siempre en búsqueda, siempre en viaje. La historia del ser humano es también la historia de un viaje interminable, una odisea que comienza en tierras antiguas y se extiende hacia todos los rincones del planeta. La migración humana es mucho más que un movimiento geográfico. Es una epopeya de adaptación, resistencia y búsqueda. En este capítulo nos adentraremos en los relatos de esas migraciones que moldearon la diversidad humana y que al mismo tiempo tejieron puentes invisibles que aún nos conectan en el vasto laboratorio de la vida. Los primeros homínidos no permanecieron confinados en un solo lugar. Desde África, cuna ancestral de la humanidad, comenzaron a desplazarse grupalmente, en tandas que cruzaron desiertos, ríos y montañas. Este proceso fue lento y lleno de desafíos, donde cada paso implicaba dejar atrás lo conocido para adentrarse en lo incierto. La Tierra misma era un desafío constante con sus ciclos y obstáculos, pero también un lienzo en blanco donde la humanidad pintaba su historia de supervivencia. La migración no fue un desplazamiento lineal o sencillo. Fue una danza compleja de idas, regresos, mezclas y rupturas. Los humanos se enfrentaron a climas fluctuantes, depredadores nuevos y territorios desconocidos, lo que los forzó a innovar en sus herramientas, en su organización social y en sus estrategias de vida. Es fascinante imaginar cómo estas primeras comunidades intercambiaban saberes, cómo cada encuentro era un acto de solidaridad y también de aprendizaje mutuo. El análisis genético actual nos ha permitido reconstruir las rutas que tomaron nuestros antepasados, y así descubrir que el mapa humano es el resultado de múltiples corrientes migratorias. Estas olas migratorias no solo dispersaron a la humanidad por el globo, sino que produjeron mezclas genéticas que enriquecieron nuestra adaptabilidad. Es posible que en algún instante remoto,
el sapiens cruzara caminos con otras especies humanas como el neandertal o el denisovano, uniendo fragmentos de historia en un tapiz común. Las leyendas y tradiciones orales de diversos pueblos atestiguan también esa movilidad. Historias de viajes, de hijas del sol que cruzaron largas fronteras, o relatos de pueblos que emergen de regiones lejanas, rompen la barrera entre mito y memoria. Estos relatos, transmisores de identidad, hablan más de los valores y las conexiones emocionales de las migraciones que de su causa o trayecto exacto. En ese relato vivo convergen generaciones enteras que encuentran en el viaje la metáfora fundamental de la existencia. El hecho de caminar hacia lo desconocido también simboliza un tránsito interior. En muchas culturas, el viaje es un rito de paso, una experiencia transformadora que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. De esta manera, la migración humana no solo modela la geografía, sino que también es un profundo cambio en la conciencia colectiva. La historia física del desplazamiento se fusiona con la historia espiritual del crecimiento y la adaptación. Este capítulo nos invita a visualizar estos movimientos con ojos atentos al detalle y abiertos a la emoción, a imaginar a aquellos primeros viajeros que miraban las estrellas para no perderse, que sentían miedo y esperanza, que aprendían a coexistir con otros en tierras lejanas. La migración es también una historia de encuentros y desencuentros, de puentes tendidos y muros levantados, pero sobre todo de la inquebrantable voluntad de avanzar. Con cada paso hacia nuevas tierras, la humanidad expandió no solo su territorio, sino también su cultura, sus mitos y su forma de entender el universo. La diversidad lingüística y cultural que hoy admiramos es el resultado de esa compleja trama de movimientos, en la que las raíces africanas se mezclan con influencias que atraviesan mares y continentes. Esta diversidad es un testimonio vívido de nuestra resiliencia y creatividad. Al reflexionar sobre la migración humana, también nos encontramos con la frontera entre lo conocido y lo ajeno, entre lo seguro y lo misterioso. Cada migración significa dejar atrás la zona de confort, arriesgarse a perderse y al final encontrar un nuevo hogar. Es en esta tensión donde se fragua la humanidad, en la capacidad de renovarse y encontrar sentido en el cambio. Así, este capítulo es una celebración del camino recorrido y un llamado a valorar la riqueza que cada paso ha aportado a la historia común. Nos recuerda que la humanidad es, fundamentalmente, un ser en movimiento, un viajero eterno que, a través del tiempo y el espacio, dibuja su destino. Es un viaje sin fin, lleno de incertidumbre, pero también de promesas y descubrimientos que jamás dejarán de fascinarnos. La mitología no es solo un conjunto de relatos antiguos, es en esencia un espejo en el que la humanidad ha buscado reconocerse a sí misma a través de los tiempos. Este capítulo explora la profunda relación entre los mitos de origen y la construcción de la identidad cultural y personal. Descubrimos cómo estas narrativas moldean no solo la visión del mundo de las sociedades, sino también el sentido de pertenencia, la moral y la espiritualidad que definen a los grupos humanos. Desde las civilizaciones más antiguas, la narración sobre el origen ha sido fundamental para establecer la identidad de una comunidad. Los mitos fundacionales hablan de sus ancestros, sus valores y sus aspiraciones, convirtiéndose en columnas vertebrales invisibles que sostienen la cohesión social. Así, un pueblo que se reconoce en la historia de su creación siente un lazo más profundo con sus raíces y con sus contemporáneos. La mitología actúa entonces como un tejido conectivo que une pasados, presentes y futuros. El simbolismo que encontramos en estos mitos va más allá de la simple historia. Es un lenguaje del alma colectiva. Los símbolos y arquetipos presentes en las tradiciones mitológicas ofrecen patrones que son reconocidos a nivel universal, tocando aspectos como la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda del sentido o el viaje del héroe. Estas imágenes se adhieren a la psique humana porque hablan de experiencias compartidas y emociones fundamentales, haciendo de la mitología un lenguaje flotante que trasciende el tiempo y el espacio.
En este sentido, la identidad construida a partir de los mitos no es estática, sino dinámica y transformadora. Las sociedades reinterpretan sus relatos según los desafíos de cada época, manteniendo viva la llama de la tradición, pero adaptándola a nuevas realidades. Esto se observa en las diferentes versiones de mitos similares a lo largo del tiempo, cada una con matices que reflejan contextos sociales y culturales específicos. Así, la mitología se convierte en un organismo vivo que evoluciona junto con la humanidad. Un aspecto esencial del papel de los mitos en la identidad es su función educativa y moral. A través de relatos sobre orígenes divinos o heroicos, se enseñan normas de conducta, valores éticos y lecciones sobre el mundo. El mito no solo informa sobre lo que somos, sino también sobre lo que debemos ser. En épocas donde la escritura era limitada, estas historias orales eran el vehículo para transmitir conocimiento y sabiduría de generación en generación. Además, la mitología crea un sentido de exclusividad y diferencia que fortalece la identidad grupal. Al compartir una narrativa común, los miembros de una cultura se distinguen de otras, reforzando la pertenencia y el orgullo. Esta diferenciación es clave en la construcción de la comunidad y en la creación de lazos sociales que sostienen a las sociedades. El mito, por tanto, no solo informa, sino que también delimita territorios simbólicos y culturales. No hay que olvidar el papel de la mitología en la espiritualidad y en el sentido de trascendencia. Muchas culturas entienden su origen como un acto sagrado, involucrando fuerzas divinas que confieren un destino especial a su pueblo. Esta espiritualidad otorgada por el mito fortalece la resiliencia y el sentido de propósito colectivo, especialmente en tiempos de adversidad. El mito alimenta la esperanza y la fe, funcionando como ancla en el mar siempre turbulento de la historia humana. En la búsqueda contemporánea de identidad, donde la globalización tiende a uniformar culturas, el valor de estos mitos cobra una nueva relevancia. Reivindicar y explorar la herencia mitológica puede ser un camino para reencontrar raíces profundas y reafirmar el sentido de pertenencia en un mundo cambiante. Esta mirada hacia atrás es en realidad un impulso para avanzar con mayor comprensión de nosotros mismos. También reflexionaremos sobre cómo la psicología moderna ha retomado los arquetipos mitológicos para explicar patrones universales del comportamiento humano. Jóvenes y adultos, conscientes o inconscientes, reclaman en los mitos modelos para comprender sus conflictos internos y proyectar sus anhelos de transformación personal. La mitología, así, gana un lugar renovado no solo en la cultura colectiva, sino también en la individual. Finalmente, este capítulo concluye con la invitación a percibir la mitología no como un relicto de la antigüedad, sino como una fuente viva de identidad y sabiduría. Nos otorga mapas para navegar las complejas aguas de la existencia y los cambios sociales. Al reconocer su poder, podemos optar por utilizarlos con respeto y conciencia, manteniendo el contacto con lo ancestral mientras construimos nuestro propio camino en el tiempo. Así, el mito deja de ser un simple relato para convertirse en un legado que sostiene la esencia misma de lo que somos. Un pueblo que en el tejido de sus historias sagradas encuentra el fundamento de su alma y el eco de su eternidad. La historia del ser humano es también la historia de un viaje interminable, una odisea que comienza en tierras antiguas y se extiende hacia todos los rincones del planeta. La migración humana es mucho más que un movimiento geográfico. Es una epopeya de adaptación, resistencia y búsqueda. En este capítulo nos adentraremos en los relatos de esas migraciones que moldearon la diversidad humana y que al mismo tiempo tejieron puentes invisibles que aún nos conectan en el vasto laboratorio de la vida. Los primeros homínidos no permanecieron confinados en un solo lugar. Desde África, cuna ancestral de la humanidad, comenzaron a desplazarse grupalmente, en tandas que cruzaron desiertos, ríos y montañas. Este proceso fue lento y lleno de desafíos, donde cada paso implicaba dejar atrás lo conocido para adentrarse en lo incierto. La Tierra misma era un desafío constante con sus ciclos y obstáculos, pero también un lienzo en blanco donde la humanidad pintaba su historia de supervivencia.
La migración no fue un desplazamiento lineal o sencillo. Fue una danza compleja de idas, regresos, mezclas y rupturas. Los humanos se enfrentaron a climas fluctuantes, depredadores nuevos y territorios desconocidos, lo que los forzó a innovar en sus herramientas, en su organización social y en sus estrategias de vida. Es fascinante imaginar cómo estas primeras comunidades intercambiaban saberes, cómo cada encuentro era un acto de solidaridad y también de aprendizaje mutuo. Más allá del simbolismo, estos relatos comparten elementos dramáticos que dotan de intensidad al mito. La voz divina que advierte a un elegido, la construcción de una nave o refugio, el éxodo de una familia o grupo reducido, la restauración posterior del mundo. Estos temas funcionan como códigos universales que abordan la paradoja de la destrucción necesaria para la vida y el poder de la fe y la obediencia en el destino. Son relatos que invitan a la introspección sobre la justicia, el castigo y la esperanza. En un sentido más amplio, el mito del diluvio puede interpretarse como la memoria ancestral de grandes catástrofes reales, como tsunamis o inundaciones extensas, que habrían impactado las primeras sociedades humanas. La tradición oral, al mezclar testimonios y leyendas, ha convertido estos eventos en símbolos arquetípicos que sobreviven en la psique colectiva. Esta mezcla de realidad y mito es característico de la narrativa humana, que busca sentido en el caos y un norte en el desastre. Asimismo, observamos que en muchas de estas historias, los sobrevivientes están encargados de una misión sagrada: repoblar la tierra, preservar la sabiduría, fundar una nueva sociedad. Esto refleja la confianza en la continuidad y en el papel activo del hombre como co-creador de su historia. La esperanza de un nuevo comienzo está siempre presente, iluminando el final del diluvio como un umbral hacia la vida renovada. En paralelo a estas grandes narrativas, existen en otras culturas relatos de catástrofes cósmicas o cambios abruptos que también cumplen la función de explicar los orígenes y enseñar sobre los ciclos universales. Desde eclipses místicos hasta terremotos apocalípticos, estos símbolos sirven para conectar al ser humano con las fuerzas mayores que lo trascienden. Son la manifestación de una ansiedad frente a lo desconocido que se transforma en un mensaje sobre el orden y el caos, la vida y la muerte. Profundizando en este campo, descubrimos que la estructura del mito del diluvio es un ejemplo perfecto de cómo las sociedades se preparan para afrontar la incertidumbre mediante la narrativa. Funciona como un mecanismo de integración social y una base para la fe comunitaria. En tiempos donde la naturaleza era impredecible y amenazante, estos relatos otorgaban consuelo y dirección, marcando pautas morales y espirituales. A pesar de sus diferencias culturales, estos relatos comparten una contundente lección: la destrucción puede ser el origen de la creación. El diluvio universal no concluye con el fin, sino con la promesa. En la unión de las aguas y la supervivencia de los elegidos se encuentra el germen de la renovación y, en última instancia, de la esperanza. Esta dualidad entre fin y comienzo es el latido profundo que hace vibrar a todas las historias de origen. Este capítulo nos abre las puertas a un universo donde lo trágico y lo sublime conviven, donde el miedo y la esperanza se entrelazan para formar la narrativa fundacional de diversas culturas. Al escuchar estas historias de inundación y salvación, entendemos que el ser humano es, en esencia, un habitante de umbrales temporales, siempre dispuesto a dejar atrás la oscuridad para buscar la luz. El océano y sus aguas pueden ser interpretados como metáforas del inconsciente colectivo, proyectos invisibles de renovación que marean la conciencia y ofrecen la posibilidad de renacer. La recurrencia del diluvio en la historia humana reafirma el poder del mito como vehículo para conectar al hombre con el misterio infinito de la existencia. Por último, mientras avanzamos en nuestro viaje, este capítulo nos invita a valorar la riqueza de esas narrativas compartidas que no solo revelan un pasado común, sino que continúan inspirando reflexiones profundas sobre el ciclo eterno de destrucción y creación. El mito del diluvio y sus hermanos narrativos nos enseñan que, en el corazón mismo del caos, siempre existe la semilla de la vida, y que, a través del tiempo,
la humanidad sigue navegando en el delicado equilibrio entre la sombra y la luz. Desde tiempos antiguos, el hombre ha sentido una conexión profunda y sagrada con la naturaleza, esa vastedad viva y cambiante que lo rodea y al mismo tiempo lo define. Este vínculo no es solo físico, sino también espiritual y simbólico, entrelazando la esencia humana con el pulso del mundo natural. En este capítulo exploraremos cómo esa unión ha sido interpretada a través de mitos, rituales y creencias que transmiten una relación de respeto, temor y celebración hacia la tierra, los animales y los elementos. En muchas culturas, la naturaleza es vista como una madre cósmica, una fuente inagotable de vida y sabiduría. Los ríos, montañas, bosques y animales no son meros escenarios o recursos, sino seres vivientes e integrantes de un todo sagrado. Esta percepción sagrada impregna la manera en que las comunidades interactúan con su entorno, transmitiendo códigos de armonía, equilibrio y reciprocidad. La naturaleza no es solo el marco de la existencia humana, sino la raíz misma de su identidad. Los mitos y leyendas ancestrales suelen simbolizar esta relación a través de historias de creación donde la tierra o los elementos naturales son protagonistas o incluso creadores del hombre. En ellos, el hombre emerge del barro, es insuflado por el aliento del viento o engendrado por la lluvia y el sol en un ciclo perpetuo. Estas narrativas reflejan una visión del mundo donde la naturaleza y la humanidad son partes inseparables de un diálogo eterno, marcando un destino común y un espacio compartido. Los rituales ancestrales, desde las ceremonias agrícolas hasta los festejos de caza, son expresiones concretas de esa unión sagrada. A través de ellos, el hombre renueva su compromiso con la tierra y los ciclos que sustentan la vida. La ofrenda, la danza, los cantos y las peregrinaciones establecen un puente entre lo visible y lo invisible, posicionando al ser humano como guardián y receptor de la fuerza vital. Estos actos rituales configuran un lenguaje simbólico para mantener el equilibrio y la continuidad. Desde una perspectiva filosófica y antropológica, esta unión también se interpreta como una necesidad esencial para la supervivencia y la evolución cultural. La comprensión de la naturaleza como un sistema vivo, con reglas y procesos que afectan directamente a los humanos, ha impulsado la creación de sistemas de conocimiento profundo. Estos saberes tradicionales, muchas veces transmitidos oralmente, contienen enseñanzas sobre la sostenibilidad y el respeto que hoy resuenan con fuerza en los discursos ecológicos contemporáneos. La relación simbólica entre hombre y naturaleza también se ha plasmado en el arte y la literatura, donde figuras como el árbol de la vida, el cetro del dios del bosque o el animal totémico expresan significados amplios y profundos. Estos símbolos acompañan la construcción de identidades y marcan territorios espirituales y físicos, trascendiendo generaciones y fronteras culturales. El arte es así un espejo que refleja la conexión última del hombre con el mundo que lo rodea. No obstante, esta relación no ha sido siempre armoniosa. Muchos mitos narran conflictos y rupturas entre humanos y fuerzas naturales, que son interpretados como advertencias y lecciones. La pérdida de este vínculo sagrado suele asociarse con la decadencia, desastres naturales o desequilibrios sociales. La historia humana está marcada por ciclos donde el olvido del respeto hacia la naturaleza desemboca en crisis que llaman al reencuentro con la raíz originaria. En la actualidad, nuestra relación con la naturaleza enfrenta nuevos desafíos, pero el eco de esas antiguas sabidurías nos invita a reencontrar un camino más consciente y respetuoso. La ecología moderna recupera el valor de observar y aprender de los modos de vida ancestrales, reconociendo que el equilibrio que buscamos no es solo medioambiental, sino también cultural y espiritual. Este capítulo es entonces una invitación a asumir la responsabilidad de esa unión sagrada, a sentir la tierra bajo nuestros pies no solo como soporte material, sino como un tejido vivo que merece nuestra atención y cuidado. Revivir la mitología de la conexión nos permite comprender el sentido profundo del ser humano como parte integral de la red de la vida. Así,
En cada latido natural y en cada historia contada al calor del fuego, encontramos la enseñanza de que el hombre no está separado del mundo, sino fundido en él. Una unión antigua, poderosa y esencial que sigue siendo la guía silenciosa para quienes buscan entender el misterio de la vida y nuestro lugar en ella. Desde tiempos antiguos, el hombre ha sentido una conexión profunda y sagrada con la naturaleza, esa vastedad viva y cambiante que lo rodea y al mismo tiempo lo define. Este vínculo no es solo físico, sino también espiritual y simbólico, entrelazando la esencia humana con el pulso del mundo natural. En este capítulo exploraremos cómo esa unión ha sido interpretada a través de mitos, rituales y creencias que transmiten una relación de respeto, temor y celebración hacia la tierra, los animales y los elementos. En muchas culturas, la naturaleza es vista como una madre cósmica, una fuente inagotable de vida y sabiduría. Los ríos, montañas, bosques y animales no son meros escenarios o recursos, sino seres vivientes e integrantes de un todo sagrado. Esta percepción sagrada impregna la manera en que las comunidades interactúan con su entorno, transmitiendo códigos de armonía, equilibrio y reciprocidad. La naturaleza no es solo el marco de la existencia humana, sino la raíz misma de su identidad. Los mitos y leyendas ancestrales suelen simbolizar esta relación a través de historias de creación, donde la tierra o los elementos naturales son protagonistas o incluso creadores del hombre. En ellos, el hombre emerge del barro, es insuflado por el aliento del viento o engendrado por la lluvia y el sol en un ciclo perpetuo. Estas narrativas reflejan una visión del mundo donde la naturaleza y la humanidad son partes inseparables de un diálogo eterno, marcando un destino común y un espacio compartido. Los rituales ancestrales, desde las ceremonias agrícolas hasta los festejos de caza, son expresiones concretas de esa unión sagrada. A través de ellos, el hombre renueva su compromiso con la tierra y los ciclos que sustentan la vida. La ofrenda, la danza, los cantos y las peregrinaciones establecen un puente entre lo visible y lo invisible, posicionando al ser humano como guardián y receptor de la fuerza vital. Estos actos rituales configuran un lenguaje simbólico para mantener el equilibrio y la continuidad. Desde una perspectiva filosófica y antropológica, esta unión también se interpreta como una necesidad esencial para la supervivencia y la evolución cultural. La comprensión de la naturaleza como un sistema vivo, con reglas y procesos que afectan directamente a los humanos, ha impulsado la creación de sistemas de conocimiento profundo. Estos saberes tradicionales, muchas veces transmitidos oralmente, contienen enseñanzas sobre la sostenibilidad y el respeto que hoy resuenan con fuerza en los discursos ecológicos contemporáneos. La relación simbólica entre hombre y naturaleza también se ha plasmado en el arte y la literatura, donde figuras como el árbol de la vida, el cetro del dios del bosque o el animal totémico expresan significados amplios y profundos. Estos símbolos acompañan la construcción de identidades y marcan territorios espirituales y físicos, trascendiendo generaciones y fronteras culturales. El arte es así un espejo que refleja la conexión última del hombre con el mundo que lo rodea. No obstante, esta relación no ha sido siempre armoniosa. Muchos mitos narran conflictos y rupturas entre humanos y fuerzas naturales, que son interpretados como advertencias y lecciones. La pérdida de este vínculo sagrado suele asociarse con la decadencia, desastres naturales o desequilibrios sociales. La historia humana está marcada por ciclos donde el olvido del respeto hacia la naturaleza desemboca en crisis que llaman al reencuentro con la raíz originaria. En la actualidad, nuestra relación con la naturaleza enfrenta nuevos desafíos, pero el eco de esas antiguas sabidurías nos invita a reencontrar un camino más consciente y respetuoso. La ecología moderna recupera el valor de observar y aprender de los modos de vida ancestrales, reconociendo que el equilibrio que buscamos no es solo medioambiental, sino también cultural y espiritual. Este capítulo es entonces una invitación
a asumir la responsabilidad de esa unión sagrada, a sentir la tierra bajo nuestros pies no solo como soporte material, sino como un tejido vivo que merece nuestra atención y cuidado. Revivir la mitología de la conexión nos permite comprender el sentido profundo del ser humano como parte integral de la red de la vida. Así, en cada latido natural y en cada historia contada al calor del fuego, encontramos la enseñanza de que el hombre no está separado del mundo, sino fundido en él. Una unión antigua, poderosa y esencial que sigue siendo la guía silenciosa para quienes buscan entender el misterio de la vida y nuestro lugar en ella. El siglo XXI ha sido testigo de avances científicos que han revolucionado nuestra comprensión del origen de la humanidad, abriendo caminos insospechados y planteando enigmas que desafían nuestra imaginación. En este capítulo exploraremos las últimas investigaciones y descubrimientos que continúan moldeando el relato sobre cómo surgimos y evolucionamos, y que simultáneamente mantienen viva la fascinación por el misterio que aún rodea nuestras raíces. La paleogenómica ha sido una de las grandes revoluciones científicas de estos tiempos. Gracias a la capacidad de extraer y analizar ADN de restos fósiles, los científicos han podido armar mapas detallados de la evolución genética humana. Este tipo de análisis ha permitido confirmar la cohabitación entre Homo sapiens y otras especies como los neandertales y denisovanos, revelando hibridaciones que habrían aportado rasgos vitales para la adaptación. Estas mezclas genéticas nos ofrecen una imagen mucho más rica y compleja de nuestra historia que el relato lineal tradicional. Por otro lado, los hallazgos arqueológicos en sitios remotos siguen sorprendiendo al mundo. Descubrimientos de herramientas, arte rupestre y estructuras que datan de decenas de miles de años nos hablan de sociedades tempranas con niveles de sofisticación impresionantes. Estas evidencias han llevado a replantear teorías sobre las capacidades cognitivas y culturales de nuestros ancestros, sugiriendo que la creatividad y la organización social surgieron mucho antes de lo que se creía. El uso de tecnologías no invasivas, como los escáneres tridimensionales y la inteligencia artificial, ha mejorado la precisión en el análisis de restos y sitios arqueológicos. Estas herramientas permiten reconstruir con detalle el contexto en que los primeros humanos vivieron, sus migraciones y su interacción con el ambiente. Cada avance tecnológico se traduce en nuevas preguntas y en el refinamiento de las hipótesis, manteniendo el campo científico en constante movimiento. Entre los enigmas más fascinantes está el origen del lenguaje y la conciencia. Aunque el ADN nos habla de nuestra biología, la comprensión del desarrollo del lenguaje humano sigue siendo un área con muchas incógnitas. La capacidad simbólica, la comunicación compleja y la transmisión cultural fueron elementos cruciales en la conformación de sociedades humanas y en el surgimiento de mitos y tradiciones. Descifrar estos procesos es un reto que une la lingüística, la neurociencia, la antropología y la historia. También merece atención la discusión sobre la denominada teoría del cerebro social, que sugiere que la evolución humana estuvo principalmente impulsada por la necesidad de gestionar relaciones sociales cada vez más complejas. Esta hipótesis conecta la evolución biológica con los cambios culturales y emocionales, proponiendo que nuestro desarrollo como especie está íntimamente ligado a nuestra capacidad para cooperar y entender al otro. En el ámbito de la astrobiología, existe la especulación sobre el origen extraterrestre de la vida, una idea que propone que componentes fundamentales de la vida podrían haber llegado a la Tierra a través de cometas o meteoritos. Aunque esta teoría, conocida como panspermia, es todavía objeto de debate, amplia nuestro horizonte sobre las posibilidades de la vida en el cosmos y nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el universo. La ciencia del siglo XXI no solo ofrece datos, sino que propicia una nueva manera de concebir el misterio humano. La interdisciplinariedad y la cooperación global han sido claves en esta evolución, permitiendo que diferentes áreas del conocimiento dialoguen para ofrecer una visión más completa y enriquecida. Esta integración es un reflejo del propio proceso evolutivo, complejo, fragmentado, pero con una dirección hacia mayor comprensión.
Pero a pesar de todo este conocimiento, la ciencia mantiene la humildad ante lo desconocido. Los orígenes exactos de la vida y la mente humana siguen siendo un campo abierto, con preguntas que quizás nunca tengan respuestas definitivas. Esto no es un fracaso, sino una invitación a mantener la curiosidad y el asombro, elementos esenciales para el progreso y para la vida misma. Este capítulo nos recuerda que la ciencia no es un relato cerrado, sino un proceso de descubrimiento continuo. Las verdades de hoy pueden ser cuestionadas mañana, y ese dinamismo es lo que hace del conocimiento una aventura fascinante. Así, concluimos que el misterio del origen humano es tan vasto como el universo que habitamos y que solo a través del diálogo entre la ciencia, la filosofía y el mito podremos seguir iluminando sus sombras. Que este recorrido por los recientes avances nos inspire a mirar hacia adelante con conciencia abierta, valorando tanto la evidencia tangible como la riqueza simbólica que caracteriza a nuestra especie. Porque en ese equilibrio reside la llave para conectar la historia antigua con la contemporánea, la razón con la emoción y la evidencia con la maravilla. En el vasto teatro de la existencia, los mitos cumplen una función que va más allá de la mera narración. Son espejos que reflejan las profundidades del alma humana, revelando sus temores, anhelos, contradicciones y aspiraciones más arraigadas. Este capítulo nos invita a explorar cómo las historias antiguas, cargadas de simbolismo y misterio, funcionan como espejos que nos permiten entender quiénes somos en esencia y cómo buscamos sentido en un mundo que a menudo resulta incomprensible. Desde tiempos inmemoriales, el mito ha sido un vehículo de expresión emocional y simbólica, transmitiendo verdades universales a través de relatos que cruzan culturas y generaciones. La figura del héroe, la lucha entre el caos y el orden, la creación del mundo y la lucha de los dioses son temas recurrentes que, en su raíz, abordan las cuestiones fundamentales del ser humano, su origen, su destino y su relación con lo divino y lo natural. Cada historia es una ventana al subconsciente colectivo, un espacio donde lo colectivo y lo individual convergen para ofrecer respuestas a preguntas que parecen no tener fin. El mito funciona como un lenguaje simbólico que habla de las experiencias humanas en códigos que trascienden la lógica y la razón. Los arquetipos, esas imágenes universales que Jung identifica en los relatos mitológicos, actúan como mapas internos que orientan nuestro crecimiento y comprensión del mundo. La sombra, el héroe, la madre, el sabio, el enemigo interior. Personajes y símbolos que residen en nuestro interior y que, al ser reconocidos, nos permiten confrontar y reconciliar nuestras propias dualidades. Este espejo del alma no es solo un reflejo individual, sino también social. Cada cultura construye su mitología a partir de sus experiencias, sus valores y sus miedos. La forma en que una sociedad enfrenta su caos, su desesperanza o su esperanza, se refleja en sus relatos. La historia de la creación, la lucha contra el monstruo, la búsqueda de un lugar en el mundo, son historias que conectan lo interno con lo externo, lo simbólico con lo vivido. Al mirar sus mitos, las comunidades se reconocen, se fortalecen y renacen. La psicología moderna ha profundizado en esta relación entre mitos y el alma. La interpretación de los relatos antiguos como expresiones de conflictos internos y procesos de transformación personal ha permitido entender que, en realidad, todos somos protagonistas y antagonistas en nuestra propia historia. La narrativa mitológica ofrece un espacio para la autocomprensión, un espejo que revela nuestras heridas y nuestra potencialidad. Asimismo, en el arte, la literatura y la filosofía, el mito continúa vivo como una fuente inagotable de recursos simbólicos. Los cuadros, las esculturas, los poemas y las reflexiones filosóficas dialogan con las historias arquetípicas para ofrecer nuevas interpretaciones y caminos de percepción. La riqueza del símbolo permite una lectura personal y universal a la vez, una doble vía que enriquece la experiencia estética y espiritual. Este capítulo también reflexiona sobre cómo el reconocimiento de la sombra, ese aspecto oscuro y reprimido del ser, es fundamental para el crecimiento interior. Los mitos nos enseñan que confrontar lo que tememos, lo que rechazamos
es la clave para la integración de nuestras partes dispersas. La humildad, la aceptación y la transformación son los temas que emergen cuando vemos en el mito un espejo del alma en su estado más genuino. La transmisión de estas historias en rituales, ceremonias y tradiciones orales mantiene vivo ese espejo colectivo. En cada narración, en cada danza, en cada canto, sucede un acto de autoconocimiento comunitario. Es un recordatorio de que todos, en algún nivel, buscamos esa mirada profunda que nos revela y nos sana. Finalmente, el mito como espejo del alma nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos con honestidad y curiosidad. Nos invita a aceptar nuestras contradicciones y a reconocer que, en la historia del universo, cada uno de nosotros es un fragmento de un relato más vasto. Ese reconocimiento nos une y nos hace responsables de honrar ese espejo, aprendiendo a mirarnos con ternura y coraje en la misma medida. Este capítulo, por tanto, es una invitación a utilizar el mito como un reflejo que ilumina el camino del autoconocimiento y la transformación. Nos recuerda que, en el espejo del alma, en la historia que contamos y contamos en nosotros mismos, reside la clave de la verdadera humanidad, aquella que comprende sus sombras y abraza sus luces, que se reconcilia con su origen y sueña con su destino. En el ocaso de este viaje a través de los tiempos y las narrativas, nos encontramos ante una encrucijada fundamental, la frontera donde el mito y la verdad científica, lejos de excluirse, se entrelazan para ofrecer un legado profundo a la humanidad. Este capítulo final es una reflexión intensa y poética sobre cómo estas dos formas de conocimiento, aparentemente contrapuestas, se funden para formar la memoria colectiva que nos define y guía. En esa fusión reside la grandeza y la esperanza del ser humano. Mirar el origen de la humanidad desde la dualidad mito-ciencia es reconocer que ninguna de estas perspectivas agota el misterio, sino que cada una aporta una luz indispensable. La ciencia desnuda el proceso material, las fechas y los mecanismos que nos trajeron hasta aquí. El mito, en cambio, nos sumerge en la experiencia existencial, en el significado oculto que cada hallazgo y cada paso conlleva. Esta comprensión nos invita a aceptar la multiplicidad de verdades y a reconciliarlas en un concepto más amplio y enriquecedor. Este legado no es solo una herencia del pasado, sino un compromiso con el presente y el futuro. Cada mito conservado, cada descubrimiento científico, es una piedra angular sobre la que edificamos nuestra identidad y nuestra civilización. Saber que la historia humana ha sido un tejido de historias, sueños y hechos nos da la clave para entender la complejidad y la belleza de nuestra existencia. La humanidad, en su esencial fragilidad, es también su fortaleza cuando reconoce la riqueza de su memoria compartida. En este sentido, el mito no debe ser visto como una simple superstición o un error del pensamiento, sino como una forma sublime de realidad que habla directamente al alma. Y la ciencia, por su parte, no es solo un conjunto de datos, sino una aventura también cargada de asombro y maravilla que expande el horizonte del posible y lo invisible. En este diálogo entre mito y ciencia encontramos la esencia de la condición humana, siempre abierta, siempre en búsqueda. El poder del mito radica en su capacidad para trascender el tiempo, para mantener viva la conexión entre generaciones y para adaptar sus símbolos a las preguntas siempre nuevas que el ser humano plantea. Cada cultura aporta su versión, enriqueciendo el mosaico global del sentido. Por eso, el mito es también un acto de resistencia frente al olvido y una afirmación continua de la identidad y la pertenencia. La ciencia, por otro lado, en su rigor y método, nos ayuda a desmontar falsas creencias y a construir saberes sólidos. Pero también nos enseña la humildad, porque cada respuesta genera nuevas preguntas y porque el conocimiento es un río que nunca se detiene. En esta humildad compartida, ciencia y mito se dan la mano para ofrecer un horizonte donde coexistencia y complementariedad son posibles. Es así como este capítulo final construye un puente entre el pasado y el presente, mostrando que la verdad más profunda no reside en la exclusión de una visión sobre la otra, sino en su integración consciente.
Nuestros anhelos antiguos y nuestras certezas modernas pueden fundirse en un diálogo fecundo que nutre el espíritu y la mente. Este cierre es también una invitación a continuar el viaje, a no conformarse con respuestas simplistas, sino a sumergirse en la riqueza que ofrece la diversidad de perspectivas. Porque el origen de la humanidad es, en definitiva, una historia sin fin, un misterio que nos invita a mirar hacia adelante con curiosidad y responsabilidad. Finalmente, deseo invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho, para seguir explorando juntos estos fascinantes temas en Boring Bedtime Stories. Gracias por acompañarme en este recorrido donde mito, leyenda y ciencia se funden en la búsqueda eterna de la verdad humana. Que esta reflexión te inspire a mantener viva la llama del asombro y la reflexión en cada paso de tu propio camino.